buenas, os damos la bienvenida a una nueva entrevista de Aprendemos Sobre. Yo soy Ángela de Toro y hoy vamos a conocer cuáles son esas pequeñas pautas o acciones a seguir, a tener en cuenta para lograr nuestro objetivo, para conseguir aquello que queremos. Nada mejor que para esto tener con nosotros a David Gallego, que nos va a hablar de su guía burros, El poder de la acción. Muy buenas, David, ¿qué tal? Buenos días, pues mira, muy contento de estar aquí con vosotros. Cuéntanos, antes de introducirnos en tu libro, cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Qué has estudiado? ¿A qué te dedicas? Pues mira, yo soy una persona bastante polifacética, ¿no? Yo en realidad estudié psicología y luego me especialicé en marketing y dirección comercial, ¿vale? A continuación, pues he estado toda mi carrera profesional trabajando dentro del mundo de la empresa y compaginándolo con el mundo del crecimiento personal como psicólogo, donde me he estado, he seguido formando, vaya. Y me especialicé pues, dentro del mundo de la empresa y la psicología de las organizaciones, pero en los últimos 3 años me he volcado más en la parte del desarrollo personal y tengo ahí pues una mezcla entonces entre el ámbito de la empresa, el ámbito personal, y es por ello que he desarrollado pues el método que en el libro cuento, ¿no? De cómo crecer pues con una metodología quizás como que muy profesional y muy estandarizada, ¿no? Pero al mismo tiempo uniendo todos los aspectos humanos, ¿no? Y parto del gran sueño, ¿no? Como ese concepto, como sabrás por el libro. Ujú. Has titulado tu libro El poder de la acción. ¿Por qué te has decidido ¿Sí? a escribir este libro? Bueno, este libro en realidad es el segundo que escribo para la colección y fue una solicitud de una persona de Guiaburros, ¿no? Que conocía mi trabajo, conocía mis conferencias y mis puntos de vista y me invitó a hacerlo, ¿no? Eso es lo que se refiere a la invitación que se me hizo, ¿no? A nivel personal era una muy buena oportunidad para contar una historia, ¿no? Es un poco el libro está contado con una doble finalidad, ¿no? Por un lado, presentar, de hecho por eso se llama así el libro, El poder de la acción, cómo hacer que tus sueños se cumplan, ¿no? Pero al mismo tiempo yo quería contar una historia, ¿no? Una historia de superación de una persona que a mí me ha inspirado en mis momentos más difíciles, ¿no? En su lucha pues, su lucha diaria contra una enfermedad. Y quería contarlo, ¿no? A modo de homenaje, a modo de compartir ese legado que esa persona pues había compartido conmigo. Y eso fue el motivo por el cual el libro, ¿no? De una manera para ayudar a las personas a que encuentren la posibilidad y sobre todo la manera, el camino, la metodología para cumplir sus sueños, ¿no? Y como digo en el libro, pues hacer de la vida una historia digna de ser contada. Mm. Además, se dice que tu libro es para leer con lápiz y papel. ¿Por qué? Sí, 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 es un libro que se puede leer, que se puede tocar, que se puede escuchar, que se puede saborear, que se puede, ¿no? Además está lleno de ejercicios y en todo momento es totalmente personalizable hasta el punto de que al final, bueno, sin desvelar quién mata al protagonista, tú puedes incluso ponerle título al libro, ¿no? Con lo cual es efectivamente un libro para leer pero de hecho con un boli, con un lápiz, porque lo que escribas se debe escrito, ¿no? Pero Mm. sí, sí, es un libro interactivo que podríamos decir, sí, sí. Vamos, si quieres, ya meternos un poquito más en lo que es todo el libro y empiezas hablando, bueno, lanzando una frase que a mí me llama la atención, que dices, haz de tu vida una historia digna de ser contada. Cuéntanos. Sí. Yo me baso en el concepto del legado, ¿no? Yo parto de los trabajos de Viktor Franklin, un psiquiatra y psicólogo austriaco que acabó en los campos de concentración de Auschwitz, ¿no? Y posteriormente a la liberación, pues él desarrolla lo que se llama cómo él desarrolla, lo que dice es que las personas que tienen un motivo por el cual luchar y crecer, pues al final son las personas que sobrevivieron pues, a ese desastre, ¿no? Que suponía estar encarcelado, ¿no? En un campo de concentración. A partir de ahí, pues yo desarrollo un poco esa metodología y esa filosofía, ¿no? Haz de tu vida una historia digna de ser contada significa vive tu vida en función de tu gran sueño, porque esa vida tiene que ser digna de ser contada para ti mismo, ¿no? La idea es que nos sintamos orgullosos de la vida que hemos vivido, ¿no? Y que nuestra vida haya sido
haya supuesto un legado positivo, ¿no? Un legado que pueda servirle para alguien, ¿no? Todas las frases que digo es que nunca sabes quién te está observando, nunca sabes para quién puede ser fuente de inspiración, ¿no? Y no hace falta ser Eisenhower o ser Napoleón para pasar a los libros de historia, ¿no? Simplemente con que hayas llevado la vida que quieras vivir, esa vida que realmente tiene que ver con tu sueño, podrás haber pasado a ese libro de historia que realmente solamente nos importa a cada uno de nosotros, ¿no? Ese libro de historia que está escrito en nuestro corazón, con grandes letras, ¿no? Con letras mayúsculas. Y eso es a esa es la invitación a la que yo hago, ¿no? Hacer de la vida una historia digna de ser contada es cumple tu sueño, cumple con tu gran propósito en la vida y, en definitiva, pues construye tu legado. También nos hablas de las 4 dimensiones del ser humano. ¿Cuáles son? Mira, son las dimensiones espiritual, mental, físico y material. Son 4 dimensiones que son irrenunciables, ¿no? A la hora del crecimiento como ser humano, ¿no? El crecimiento, hacer de la vida una historia digna de ser contada pasa por hacer ejercicio de la libertad, ¿no? Y hacer el ejercicio de la verdadera libertad pasa por romper las cadenas, ¿no? Que nos aferran a nosotros mismos y a los demás. Y claro que yo establezco un modelo en el cual digo que empiezas en el sueño, toma la decisión y pasa a la acción, pero solamente somos capaces de tomar decisiones en función de nosotros mismos, ¿no? De nuestros propios conocimientos, de nuestras propias habilidades, de eso que Kant llama los a priori, ¿no? Nuestra manera de entender la vida, etcétera. Solamente creciendo en esas 4 dimensiones seremos capaces de tener un verdadero ejercicio de libertad, ¿no? Y poder llevar la vida que queremos vivir. Sí. También dedicas un apartado al sentido de la vida. Cuéntanos. Sí, sí, justamente es lo que hablaba de Viktor Franklin, ¿no? Encontrar sentido a la vida. Hay que distinguir entre el por qué y el para qué, ¿no? En muchas ocasiones utilizamos de manera indistinta el propósito de vida y el sentido de vida. Para mí, y esto es evidentemente es una cuestión casi etimológica, si lo queremos ver, perdón, semántica, el sentido de la vida responde más al por qué, ¿no? Mientras que el propósito de la vida responde más al para qué, ¿no? Entonces, el sentido de la vida sería encontrar qué es lo que ha propiciado que estemos aquí, qué es lo que le da sentido a tu existencia y aquello que te tiene que dar fuerzas para vivir cada día, ¿no? Aquello que le da sentido a tu existencia, a tus actos, etcétera, ¿no? Y el para qué, pues sería el para qué hago lo que hago, ¿no? El para qué y el por qué deberían estar alineados. De tal manera que yo me encargue de que todo aquello que hago, ¿no? Mi profesión, mi actividad personal, mi propio crecimiento esté enfocado y esté dirigido pues esté guiado por ese gran sueño, ¿no? Por eso que le da sentido a la vida, ¿no? Y es muy, muy, muy importante encontrar ese sentido, ¿no? Porque va a ser lo que permita que nuestra vida sea completamente diferente, ¿no? Que nuestro escenario vital sea por completo pues un camino a recorrer desde el sueño, ¿no? Por eso digo que una vez que encuentras tu gran sueño y haces aquello que le da sentido a tu vida, el resultado deja de importarte. No es interesante, ¿no? Porque tú ya estás haciendo lo que tienes que hacer, ¿no? Pongo el ejemplo del Camino de Santiago, ¿no? Hoy estoy en mi primer día, estoy todavía en Roncesvalles, pero ya sé dónde tengo que llegar, ¿no? Y no importa que haga 30 kilómetros o 29 o 26 o 31 o que me duela, me deja de doler. Ya estoy recorriendo el camino y a lo mejor por circunstancias no llego a Santiago, puede ocurrir, ¿no? Pero yo ya estaré recorriendo el camino que quiero recorrer. Y recorrer el camino desde el desapego al resultado es una manera de vivir completamente diferente. Y en cuanto a la libertad, que también es un aspecto al que le dedicas unas cuantas líneas en el libro, ¿qué nos puedes contar? Para mí la libertad es un concepto básico, ¿no? en mi vida. La búsqueda del ejercicio de la verdadera libertad es lo que debería ocuparnos en la vida, ¿no? Eh, yo lo cuento en el libro, ¿no? Cuando yo le pregunté a una persona a quien además tú conoces por la libertad, ¿no? Él me dijo, David, tú piensas que la libertad es como un juego de ajedrez, ¿no? Hay un tablero, que es el que es, hay unas fichas, que son las que son, hay unas reglas, que son las que son, y hay un contrincante que además también quiere ganar la partida, ¿no? Eso quiere decir que tenemos una libertad condicionada, ¿no?
Pero una vez que la partida empieza, tú eres libre de jugar como tú quieras en función de tus capacidades, ¿no? Entonces, insisto, por un lado tenemos que entender que la libertad está condicionada por todo el contexto, ¿no? Pero al mismo tiempo también está condicionada por tu propia capacidad, ¿no? Evidentemente, cuanto más y mejor sepas jugar al ajedrez, pues mejor será la partida, pero también influirá cuánto sabe tu adversario jugar al ajedrez, ¿no? Entonces, insisto, nuestra capacidad debe estar enfocada, nuestra energía tiene que estar enfocada, perdón, en alcanzar el máximo de libertad posible, rompiendo esas cadenas, como decía antes, que nos liberan de nosotros mismos y de los demás, pero siempre entendiendo que es una libertad condicionada, ¿no? Por eso, nuevamente, voy al tema de los resultados, ¿no? El resultado no nos pertenece. Y lo estamos comprobando en estas fechas, ¿no? ¿Quién nos iba a decir hace 3 meses que íbamos a estar encerrados, ¿no? Claro. Que una empresa que está perfectamente bien gestionada, con todo lo que hay que hacer bien hecho, pues de pronto se va al traste porque llega un virus, una situación completamente impredecible y hace que todo cambie, ¿no? Entonces, efectivamente, la libertad es una condición natural, ¿eh? Pero al mismo tiempo es una libertad condicionada. También hablas del corazón, mente y miedo. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo podemos trabajar para que el miedo y el corazón no nos jueguen una mala pasada ante situaciones difíciles? Sí, vale. De tu propia pregunta extraigo que tengo que hacer una primera aclaración, ¿no? Todos estamos acostumbrados a ver esa típica imagen, ¿no? En la que el cerebro, ¿no? Alecciona al corazón, ¿no? Le dice, ya te vas a volver a meter en un lío, ¿no? Hazme caso. Bueno, pues es justamente al revés. Tenemos que entender que las emociones no se sitúan en el corazón, se sitúan en la mente, ¿no? Las emociones son mentales, ¿no? Desde esa óptica es el corazón el que realmente sabe. Es la mente quien nos juega malas pasadas, ¿no? La mente es un poderosísimo sistema de procesamiento de la información, ¿no? Pero dentro de eso, dentro de ese poder, de su poder, de su capacidad, tiene, pues, en las emociones precisamente, pues una de sus características más importantes, ¿no? Y tenemos que entender que las emociones son nuestras aliadas, ¿no? No existe, por lo tanto, emociones positivas y negativas. Hablar de la tristeza y el miedo como emociones negativas es otro error al cual solemos recurrir, ¿no? El exceso de alegría también sería una manifestación de que algo no. Entonces tenemos que entender, como decía, que una vez que ubicamos las emociones en la mente, el corazón es el que realmente sabe, ¿no? En el corazón está nuestra esencia, está lo más puro, ¿no? Está el conocimiento verdadero, ¿no? De hecho, la propia neurología ha demostrado que hay tantas células tantas neuronas en el corazón, incluso en el sistema nervioso, como en el resto del sistema nervioso, ¿no? Por lo tanto, es importantísimo, insisto, que ubiquemos las cosas en su sitio, ¿no? Y luego, una de las cosas que yo he aprendido, precisamente, ese es el ejemplo, el gran legado del cual hablaba antes, es que el miedo no es ni un enemigo ni una emoción negativa. Es es un factor de protección. Entonces, si entendemos que el miedo es una señal de alerta cuya función es protegernos, en realidad, insisto, estaremos descubriendo que el miedo es un grandísimo aliado, ¿no? Porque fíjate, Ángela, si yo soy capaz de entender, primero, que el resultado no me pertenece. Segundo, me desapego del resultado porque ya llevo la vida que quiero llevar. Pero al mismo tiempo entiendo que estoy protegido por el miedo, que es una señal de alerta que me va a avisar, como decía, de situaciones que son comprometidas, y luego que tengo todo un aparataje en la mente de procesamiento de información, de habilidades y conocimientos que juegan en mi favor. ¿Cuál es entonces el problema para la acción? No debería haber ningún problema, porque si el resultado no me pertenece, el fracaso no es importante. Si al mismo tiempo el miedo es un factor de protección, ¿por qué voy a tener miedo a actuar si en caso de que haya algo que realmente me amenace, yo voy a tener una señal de alerta para estar atento, ¿no? Y recalibrar mi actuación, ¿no? ¿Cuál es el problema? Dentro de esa característica fundamental de la cognición humana, que es la economía de energía, ¿no? La economía cognitiva, ante esa señal de alerta que supone el miedo, no establecemos un juicio de valor para ver qué está ocurriendo. Automáticamente nos movemos dentro de la zona de confort y dentro de la zona de opera, insisto, esa economía de energía. Esa economía de energía
lo que hace es, hay una señal de aviso, una señal de alerta, me paralizo. ¿Por qué? Porque el miedo me está actuando, me está avisando. Pero no soy capaz de evaluar si esa situación es realmente amenazante o no. De hecho, fíjate, Ángela, esto es tan curioso y tan subjetivo como que cuántas cosas que realmente son peligrosas hacemos y en cambio hay cosas que no son peligrosas y no hacemos. ¿Por qué? Simplemente porque en unas hacemos una evaluación o no, o simplemente en unas salta una señal de aviso y otras no. Entonces es curioso, ¿no? Lo realmente importante entonces es hacer caso al corazón, que es donde está la esencia, y utilizar todos los sistemas para jugar en nuestro favor. No me cabe duda que cualquier lector que adquiera tu libro va a aprender muchísimo con todo lo que nos estás contando. Ojalá. Eh, seguimos, que hablas en el libro de que el poder de un sueño tiene que ver con la intención. ¿En qué fallamos a la hora de intentar cumplir nuestros objetivos? La Sí, intención. a ver, sí, en realidad por intención no debemos entender intento, ¿no? Intentar es una cosa, intención es otra. La intención digamos, es la primera liberación de energía, ¿no? El sueño al final, todos tenemos sueños. Lo que pasa es que el miedo pues ha hecho que se nos vaya escondiendo, ¿no? Debajo de una capa de excusas que nos vamos poniendo porque continuamente nos vamos enfrentando a la vida y todos los noes y todos los fracasos y todos los avisos que vamos recibiendo, ¿no? Pues hacen que vayamos dando pasos atrás, ¿no? Pero lo realmente importante es que una vez que hemos detectado el sueño, dejemos que o sea, que se libere todo el poder de la intención. El poder de la intención hay que entender que es la primera, como decía, es la fuerza motriz que va a provocar que toda nuestra energía, ¿no? Lo que llamamos el foco atencional, se oriente en un objetivo, ¿no? Que toda nuestra conducta, que todos nuestros recursos, en definitiva, que ese foco, todo lo que somos y tenemos a nuestra disposición, se enfoque y se oriente hacia el cumplimiento, ¿no? Pero claro, si no tomamos la decisión, evidentemente eso se queda en una mera intención, ahí sí entendido en términos peyorativos, ¿no? De lo intentó, pero no se puso a la acción, ¿no? Por lo tanto, toda esa intención, que no es ni más ni menos que volcarlo absolutamente todo, tiene que llevar una segunda fase que es decidir hacerlo, ¿no? Y a partir de ahí, evidentemente, que la acción sea la que desencadene, ¿no? Todo el proceso, todo el comportamiento enfocado a conseguirlo. También nos cuentas un poquito la importancia que tiene conectar con tu ser. ¿Cómo podemos conectar con nosotros mismos? Mira, es una. En muchas ocasiones en este libro, que aparentemente puede parecer, a la persona que nos esté escuchando puede parecer que como que muy etéreo, ¿no? Pero después todo se traduce en hacer un plan de acción, ¿no? Por eso te decía antes que esa conjunción entre psicología y persona de empresa, en marketing estratégico, y al final todo se traduce en hacer un plan de acción, pero un plan de acción enfocado a la acción consciente. Y dado que yo estoy decidiendo hacer ese plan de acción, que mejor que mi acción consciente vaya enfocado a mi sueño, ¿vale? Dicho lo cual, como te decía, estoy tratando de responder a preguntas que la filosofía y la espiritualidad a lo largo de la historia ha planteado, ¿no? Y yo me baso en los grandes modelos, ¿no? En los grandes autores, no en autores modernos, que bajo mi punto de vista distan mucho de estos grandísimos autores, ¿no? A lo largo de la historia. Entonces, bajo mi punto de vista, conectar con tu ser, con tu esencia, es un trabajo muy complejo que raramente se puede hacer en solitario, ¿no? Porque si tú te preguntas a ti mismo desde a ti con tus propios condicionantes y conocimiento, pues evidentemente vas a llegar a tus respuestas. Va a ser muy complicado que tú desde ti seas capaz de alejarte y ver y tener perspectiva, ¿no? Entonces es muy interesante recurrir a personas, ¿no? Ya sea maestros, ya sea un psicólogo, ya sea en cualquier caso una persona que te pueda aportar esa visión y ese foco, ¿no? Esa luz bajo la cual tú puedas observarte a ti mismo, ¿no? Es sin duda un trabajo de posiblemente toda la vida también para muchas personas, ¿no? Mirar hacia adentro es un trabajo realmente complejo, ¿no? Posiblemente el más hermoso de todos, ¿no? Pero el más complejo porque supone abandonarte a ti mismo, ¿no? Y cómo alcanzas el abandono, ¿no?
tú solo alcanzas el abandono y tú desde ti te miras a ti mismo ¿no? Yo desde mí me miro a mí mismo con la intención de aprender y de ver lo que no veo. Es muy complejo hacer uno solo. Estamos viendo que al final para llegar a tomar acción influyen varios factores, como estamos contando, razón, corazón, intención y la voluntad. La voluntad es otra de las características del ser humano, es la capacidad que tenemos de elegir. Estamos condenados a elegir, ¿no? De ahí esa máxima, ¿no? De Sartre, quiero recordar que no somos libres toda vez que no somos capaces de renunciar a nuestra propia libertad, ¿no? Entonces, la voluntad es la capacidad que tenemos de elegir. Pero una vez más digo que solamente podemos elegir mismos. Solo podemos elegir desde lo que tenemos, ¿no? Por eso el libre albedrío en realidad no coincide con tal, ¿no? Siempre pongo el ejemplo, ¿no? Tú imagínate a Ángela que tienes un frigorífico y como eres libre, eliges. Sí, eliges, pero solamente te permite elegir todo lo que hay en el frigorífico. Que será mucho o será poco, pero es lo que es, ¿no? Entonces, entrenarse, crecer a nivel personal, ¿no? En esas 4 dimensiones, va a significar que nuestro frigorífico esté lo más lleno posible, ¿no? Para que mi libre albedrío, es decir, esa capacidad que yo tengo para elegir, me permita pues tomar la mejor de las decisiones posibles dentro del repertorio de posibilidades que tienen que ser lo más amplias posibles, ¿no? Hay también mucha literatura en torno al poder de la decisión, ¿no? Se suele incluso decir que el éxito está detrás de una decisión. Bueno, yo creo que el éxito está detrás de una decisión y del trabajo que hay detrás de esa decisión, ¿no? La decisión evidentemente tiene que estar, hemos hablado de la intención, tenemos que entender también que el ser humano es muy complejo, ¿no? Como para hacer modelos lineales. Lo que pasa es que a nivel divulgativo y de comprensión, pues ayuda mucho, ¿no? A hacer estos modelos lineales. Pero tenemos que entender que el ser humano es un ser tremendamente complejo, por supuesto, holístico, y todo a su vez está influenciado y operando prácticamente a la vez, ¿no? Pero sí, la decisión, la voluntad. De hecho, fíjate que en la voluntad reside la primera estructura diferencial del ser humano, ¿no? Porque si lo piensas, todo nos es dado, la genética, casi el sueño también podríamos decir que nos es dado, ya sea por herencia familiar, ya sea por aprendizajes, ya sea por lo que sea. En cualquier caso, tú y yo en este momento, y cualquier persona que nos esté viendo, en este momento no tenemos ningún tipo de capacidad para cambiar nuestro sueño, ¿no? Solamente podemos influir en nuestra capacidad para elegir, ¿no? En nuestra voluntad en definitiva. Y sobre todo, enfocar en función de nuestra voluntad, nuestra energía, ¿no? Poner ese foco atencional en un punto o en otro. Imagino que para todo esto un factor importante también es la motivación. ¿Qué consejo darías a aquellas personas que de verdad piensan que pueden lanzarse a tomar acción, a conseguir sus sueños, pero que les falta esa chispa de motivación? Vale. Motivación posiblemente junto con empatía sean de los conceptos que más escuchan en la calle y que peor usados están, ¿vale? Solemos confundir motivación con estar motivado y son completamente diferentes, bueno, no completamente diferentes, pero son muy diferentes, ¿vale? En el libro lo cuento con un ejemplo que también esta persona, que Sebastián me contó, ¿no? Estábamos volando hacia Egipto, estábamos hablando de estas cosas, y él me dijo, dice, David, tú piensas que las legiones romanas, había ocasiones en las que luchaban contra pueblos autóctonos, ¿no? Y esos pueblos autóctonos, sobre todo los pueblos del norte, tenían los llamados druidas, ¿no? Los druidas, druidas o en cualquiera de las civilizaciones, ¿no? En cualquier caso tenían esos curanderos, ¿no? Que en muchas ocasiones suministraban sustancias pues alucinógenas, ¿no? Una alta capacidad euforizante, ¿no? En cambio, eso es estar motivado, ¿no? En cambio, los romanos, las legiones romanas, tenían 2 grandes motivaciones. Primera, y estaba escrito, ¿no? Primera, volver a ver el sol. Segunda, volver a casa. Vemos que la diferencia entre estar motivado, esa sensación de euforia y de activación, en primer lugar, tiene un recorrido muy corto, ¿no? Es como, digamos, es como la efervescencia del cava o del champán, ¿no? Es muy bonito, es muy ruidoso, pero dura muy poco. Lo realmente interesante es el contenido, es la bebida, ¿no? Esa es la diferencia entre motivación y estar motivado. La motivación es que tengas un propósito, que tengas un porqué, que encuentres un para qué y sobre todo que te pongas manos a la obra, ¿no? Yo cuando dirigía equipos comerciales y muchas veces la persona me decía, David, estamos desmotivados, motívanos.
Decía, a ver, tienes que pagar facturas, tienes hijos, posiblemente necesites zapatos, ¿qué mayor motivación necesitas, ¿no? Confundimos, ¿no? Y estamos creando incluso una burbuja, ¿no? Conceptual en la cual pues parece que hay que estar motivado, hay que llegar al trabajo pegando saltos, hay que irse al trabajo pegando saltos, hay que llegar a casa pegando saltos y pegando gritos, porque somos los mejores y lo vamos a vender todo. No, yo prefiero ser como las legiones romanas. Mi verdadera motivación es volver a ver la luz del sol y volver a casa. Eso es lo que realmente nos debería mover. Y eso es inquebrantable. Eso sí es inquebrantable. ¿Y hace falta un plan detallado para al final tomar esas riendas y pasar a la acción? Por supuestísimo, por supuestísimo. Todo lo que acabo de decir sin un plan de acción no vale nada. Todo lo que acabo de decir aterriza en un plan de acción. Todo lo que acabo de decir que es ¿no? Tan decíamos, tan filosófico, tan ontológico, ¿no? Tan etéreo, pues aterriza y se condensa y se materializa en un plan de acción, ¿no? Pero como decía, por qué hablo de todo esto en el libro? Porque ya que vas a hacer un plan de acción, hazlo en función de tu gran sueño, ¿no? Este confinamiento, ¿no? Hay que leer, hay que ser mejor persona, es una oportunidad que la vida nos brinda para que salgamos fortalecidos, ¿no? Y ahí te ves a la gente leyendo cualquier libro, apuntándose a inglés, haciendo zumba, pilates, yoga. Y mi pregunta es, ¿por qué? Si has decidido reinventarte, ¿en base a qué te estás reinventando? ¿En base a qué estás recalibrando tu experiencia personal, ¿no? La persona en la que eres, ¿no? Pues ya que lo haces, hazlo en función de tu sueño. Y a partir de ahí, hagamos un plan de acción. Por eso en todo momento hablo del sueño, de todos estos conceptos que son los que nos tienen que servir para una vez que hago el plan de acción, que ese plan de acción, como diría Víctor Franklin, sea para aquello que le da sentido a la vida. Pero efectivamente, sin un plan de acción, ¿a dónde vas? ¿No? El plan de acción es el mapa. Es el mapa que nos tiene que guiar, son las instrucciones. Ahí tengo detallado todo lo que necesito, a dónde quiero ir, de dónde parto, cómo conseguir lo que quiero conseguir, etcétera. Es fundamental, por supuesto, un plan de acción. ¿Y el compromiso, que es algo de lo que también hablas en tu libro? El compromiso con la propia vida, ¿no? El compromiso con la vida es entender que incluso los días grises son días bonitos. Que incluso, ¿no? Porque esa frase también que se suele decir, ¿no? Después de la lluvia sale el sol. Pues mira, pues yo digo, ¿cuándo fue la última vez que jugaste bajo la lluvia? ¿No? Es que los días grises, ¿por qué no van a ser hermosos los días grises? ¿No? Volvemos a lo de antes. Si entendemos que la tristeza es negativa y que el miedo es una putada, ¿no? Con perdón, ¿no? Los días grises forman parte de la vida y el compromiso también es eso. El compromiso con la vida es ser capaz de entender que esos días en los que nos fallan las fuerzas, ¿no? Nos falla la emotividad, ¿no? Nos falla la motivación, nos falla el sueño, nos falla todo, ¿no? Esos días en los que todo se pone cuesta arriba, pues también es vida. Y no es que no es que estén puestos para que aprendamos. Yo no sé si alguien nos ha puesto o no para que aprendamos. Lo que sí que sé es que también forman parte de la vida. Y el día que yo me muera habré vivido días lúcidos, días brillantes, días grises y días oscuros. Y todo habrá sido igual de vida, ¿no? Por tanto, el compromiso empieza por ahí. El compromiso con la propia vida, ¿no? Con entender el tremendo regalo que tenemos una vez que hemos nacido y que todos los días y todas las fases son fundamentales. Y si lo entendiéramos, habría incluso un menor fracaso en la pareja, un menor fracaso en todo, ¿no? Porque ahora solamente buscamos la montaña rusa, solamente buscamos los amaneceres bonitos y el arco iris, ¿no? Y nos falla ese compromiso en los días grises, en los problemas, ¿no? Y en esas situaciones en las que hay que apretar los dientes y dar un paso más. Ahí es donde realmente se forja el carácter. Está claro que además de todo lo que nos estás contando, el lector va a poder encontrar en tu libro muchas más cosas, muchos más aspectos de los que hablas, pero ya para finalizar, al final hablas del repertorio de éxito. ¿Qué podemos encontrar ahí? Sí, el repertorio de éxitos es una de las estrategias, ¿no? Yo planteo distintos ejercicios y distintas estrategias, ¿no? Que puede encontrar en el lector, ¿no? Junto con la frase de poder, ¿no? El repertorio de éxitos, digamos que es lo que es la prueba del 9, ¿no? Que atesora que tu historia, que tú puedes ser un héroe, que ya de hecho eres un héroe sin capa, ¿no? Que puedes hacer de tu vida una historia digna de ser contada porque una vez ya lo hiciste, ¿no?
porque todos hemos pasado por situaciones, ¿no? Desde un punto de vista computacional, siempre lo cuento, ¿no? Desde un punto de vista computacional, aprender a andar, aprender a hablar, aprender a leer, es complejísimo, ¿no? La robótica se pasa años, lleva años y años y décadas estudiando e investigando cómo conseguir crear movimiento, ¿no? O pensamiento. Es complejísimo, ¿no? Y lo hemos hecho sin ningún tipo de esfuerzo, ¿no? La gente que tiene hijos sabe lo que es atravesar un embarazo, tener una criatura que depende por completo de ti. Quien ha montado empresas, quien ha superado enfermedad. Ese repertorio de éxitos es el que cuando nos pongamos a emprender la nueva vida, ¿no? Y tengamos dudas de nosotros mismos, decir, oye, perdona, que ya una vez fui capaz de esto, ¿no? Vamos a hacer un listado en cual dije, superé esto, conseguí esto, fracasé en esto, pero me levanté, etcétera, 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 etcétera. Para demostrarnos a nosotros mismos que ya hemos sido capaces. Y si ya fuimos capaces una vez, ahora también tenemos que volver a ser capaces, ¿no? Y por eso precisamente el repertorio de éxitos es una de las herramientas que yo utilizo porque aumentan nuestro nivel de creencia. Ujú. Pues ya para despedir el vídeo, si quieres, cuéntanos dónde te puede, porque sabemos que estás muy activo siempre en redes sociales, dónde te podemos encontrar o si ofreces cursos formativos, lo que quieras contarnos. Sí, mira, ahora mismo, por supuestísimo, el libro básico, que lo tengamos. Además, es una experiencia incluso auditiva, ¿eh? Hablo del efecto boleo de Ravel. Ahora mismo estoy haciendo una serie de píldoras en mi canal de YouTube, David GT, y en mi fanpage de Facebook, ¿no? David GT también. Y luego tengo en Instagram David G. Tortosa, david.g.tortosa, donde estoy haciendo entrevistas a personas con historias dignas de ser contadas, ¿no? Justamente para eso, ¿no? Para que conozcamos cómo otras personas han sido capaces de emprender, ¿no? No tanto para que nos cuenten cómo lo han hecho ellos, porque nuestra aventura de emprendimiento pues es otra completamente diferente, ¿no? Pero sí para que veamos y crezca nuestro nivel de creencia, ¿no? Viendo como cualquiera ha sido capaz de conseguir grandes gestas, ¿no? Entonces, como te digo, pues en YouTube, en Instagram y en Facebook, y por supuesto en mi página web, que tengo también un blog, www.davidgt.es. Pues David Gallego, autor del Guía Burros El Poder de la Acción, muchísimas gracias por estar con nosotros y por esta charla tan interesante. Muchísimas gracias a ti, Ángela, y por supuesto a la editorial Guía Burros por esta oportunidad y encantado a vuestra enterísima disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias.